Tenemos entonces que las fuerzas de London también se llaman dipolo momentáneo, dipolo inducido. Dipolo momentáneo, dipolo inducido. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, vamos a poner por ejemplo la molécula de diodo, ¿sí? De I2. Es una molécula que tiene enlace covalente apolar puro, porque ambos átomos tienen la misma electronegatividad y atraen hacia sí los electrones de enlace con igual intensidad, con igual fuerza. Por lo tanto, no va a tener dipolos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en cuarto año ustedes vieron que la molécula de agua era polar? Porque el oxígeno es muy electronegativo y atrae hacia sí los electrones con más intensidad, generando un dipolo negativo en el agua y dipolos positivos en el hidrógeno. Sin embargo, en la molécula de diodo I2 no hay dipolos. Sin embargo, pese a que la molécula de diodo I2 es completamente homogénea, porque los dos átomos tienen la misma electronegatividad, ¿sí? O sea, la molécula es así, homogénea, no hay una nube electrónica deformada hacia uno de los dos átomos. En algún momento, por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón, estas nubes electrónicas son desplazadas, porque son móviles, son desplazadas para uno de los lados y queda por un momento, se forma lo que se llama un dipolo momentáneo. Esto es una teoría que explica el origen de las fuerzas de London, ¿sí? O sea, se cree que es por esto, ¿sí? Entonces, en la zona momentáneamente donde queda más densidad electrónica hay una zona con una leve carga negativa y en la otra zona hay una zona con una leve carga positiva. ¿Pero qué pasa? Porque si yo tengo yodo, no tengo una sola molécula de yodo, tengo un montón de moléculas de yodo. Entonces, este dipolo momentáneo va a inducir en otra molécula que está al lado un dipolo semejante. O sea que a la molécula que está al lado le va a pasar lo mismo, porque esta carga negativa va a repeler los electrones y los va a empujar para el otro lado, generando una especie de ola que va recorriendo toda la sustancia, ¿sí? Dipolos momentáneos y dipolos inducidos en forma permanente. Este sería el dipolo inducido. Las fuerzas de atracción de London son sumamente importantes. No es porque sean de poca intensidad que no lleguen a ser muy significativas, porque como depende del tamaño de la molécula, la cantidad de electrones que posea y por lo tanto el impacto que esto va a tener, pueden llegar a ser en sumatoria bastante intensas. Si la molécula es grande, tendremos entonces fuerzas de atracción intensas debido al aumento de la masa molar. ¿De acuerdo? O sea que la fuerza de London depende del tamaño de la molécula. Aumenta con la masa techo, con la masa molecular. Y esto es importante. Aumenta con la masa techo, con la masa molecular. O sea que a mayor masa molecular vamos a tener una fuerza de London mayor. Por lo tanto, si yo comparo, por ejemplo, metano, que es CH4, propano, que es C3H8, voy a tener que, en un caso, la fuerza de London es menos intensa en el metano, porque es una molécula más chica, que en el propano, que es una molécula más grande. Y así, si voy viendo toda la serie de los alcanos empiezan a tener cada vez puntos de fusión y puntos de ebullición más elevados.
porque va aumentando la masa molar molecular y van pasando de estar gaseosos a temperatura ambiente, el metano, el etano y el propano, que son gases a temperatura ambiente, como el gas natural, el metano, como el propano, que es el gas de las garrafas. El butano, ¿sí?, lo puedo llegar a tener en estado líquido dentro de un encendedor. Ya el pentano es un líquido, el hexano líquido, los octanos, que están presentes en la gasolina, en la nafta, líquido, y ahí a partir de 10 carbonos, 11, 12, empiezan a aparecer alcanos en estado sólido, como la parafina, ¿sí?, que está presente en una vela, que está en estado sólido. O sea que a mayor tamaño de molécula vamos a tener mayor intensidad de la fuerza de London y por lo tanto va a ser más difícil, voy a necesitar más energía para separar esas moléculas, si son de mayor tamaño. Bien, vamos a ver ahora, ¿sí?, las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas son intermedias en cuanto a la intensidad entre las que vimos recién, ¿sí?, y los enlaces de hidrógeno, que son más intensos. Las fuerzas dipolo-dipolo están presentes en aquellas moléculas polares. Las moléculas polares también tienen London, pero no son significativas o no son tan significativas porque estas son más intensas. Por ejemplo, le vamos a poner un ejemplo, el cloruro de hidrógeno. ¿Tá? La molécula de cloruro de hidrógeno, yo veo que la electronegatividad del cloro es de 3,0, lo sacan de la tabla periódica. Tiene una electronegatividad de 3,0 y la electronegatividad del hidrógeno es de 2,1, o sea que tenemos una diferencia de electronegatividad de 0,9. Un valor que no es para nada despreciable, es un valor bastante alto, ¿sí? Esto quiere decir que claramente la molécula de cloruro de hidrógeno va a tener dipolos, o sea, va a tener cargas parciales fijas, dipolos. Va a tener un dipolo positivo en el hidrógeno y un dipolo negativo en el cloro. ¿Por qué el negativo en el cloro? Porque este cloro va a atraer hacia sí con mayor intensidad a los electrones del enlace. No, la compartición de electrones no se van a compartir, pero no en forma equitativa. Los electrones van a estar más próximos al cloro por unidad de tiempo que más próximos al hidrógeno. El hidrógeno va a estar desprovisto de electrones la mayor parte del tiempo, generando un dipolo positivo. La ausencia, como los electrones son de carga negativa, la ausencia de electrones genera positividad y el exceso de electrones genera negatividad. Entonces, ¿sí?, entonces vamos a tener que la molécula de cloruro de hidrógeno con sus dipolos, positivo, dipolo, negativo, va a ser atraída por la molécula que está al lado. Recuerden que tenemos sistemas con muchas moléculas, un montón, ¿sí?, que también tienen los mismos dipolos. Y la fuerza de atracción presente entre dipolos opuestos, entre el dipolo negativo del cloro y el dipolo positivo del hidrógeno, a esta fuerza que yo lo represento con una línea punteada, se le llama fuerza de atracción intermolecular dipolo-dipolo, ¿sí? Y para romperla voy a necesitar un poquito más de energía, porque ya tengo que vencer la fuerza de atracción eléctrica que hay entre una zona cargada negativa y una zona cargada positiva. Recuerdan que los polos opuestos se atraen. La línea punteada es la fuerza dipolo-dipolo.